En nuestro distrito, en un pueblo, ocurrió un caso de homicidio extremadamente sangriento. 3 jóvenes hombres fueron asesinados con un azadón en la casa de una viuda. La sangre fluía y teñía todo el patio interior, y restos de cuerpos y extremidades estaban esparcidos por el salón. Después del crimen, la viuda se sentó en el umbral, esperando pacientemente ser arrestada. Pero su detención no marcó el final del caso, sino que solo fue el comienzo. Era una tranquila tarde cuando recibimos la llamada de alerta del caso. El capitán Carlos se apresuró a reunirnos, 5 compañeros de la policía criminal, y partimos hacia el lugar sin perder un instante. En el camino, Carlos, con los datos que un compañero había recuperado, nos informó de los detalles básicos. La sospechosa se llamaba María, tenía 40 años. Su marido, Juan, había fallecido años atrás, y su hija, Ana, estudiaba en el Instituto M, un liceo de primer nivel en el condado. Ella vivía sola en el pueblo desde hace mucho tiempo. No tenía antecedentes penales. El crimen se produjo en la antigua casa de María, una casa de adobe. Cuando llegamos al lugar, había una multitud de aldeanos rodeando el lugar, pero nadie se atrevía a acercarse. María, cubierta de sangre, estaba sentada en el umbral, con una expresión vacía en el rostro. No mostraba intención alguna de huir. Nos acercamos con precaución y le hablamos con calma, pero no obtuvo ninguna respuesta. Carlos hizo una seña a 2 compañeros para que la controlaran, y los otros 3 abrimos la vieja puerta de madera. Inmediatamente, un intenso olor a sangre llenó el aire. En ese tipo de casa, al entrar se encontraba el patio interior. Y en aquel momento, el patio se podía describir como un río de sangre. Principalmente porque la llave del grifo en el patio estaba abierta, y la sangre se diluyó y se derramó por todas partes. La arma se encontraba en el patio, un azadón afilado. Por supuesto, los cadáveres también estaban allí. De los 3 cadáveres, solo el que yacía en el salón era más o menos intacto, pero apenas. Porque su cabeza estaba apenas unida al cuello por una sola capa de piel. Los otros 2 eran aterradores. Uno tenía la mitad de la cabeza cortada, el cerebro salpicado, y sus 2 brazos estaban rotos, en diferentes lugares. Se supone que primero le cortaron los brazos para impedir su resistencia, y luego le dio el golpe mortal en la cabeza. El otro tenía las 2 piernas rotas y estaba tumbado en el suelo. Era evidente que había intentado escapar, pero fue alcanzado. María primero le quitó la capacidad de huir, es decir, las 2 piernas. Y luego le abrió un gran agujero en la espalda, causándole la muerte. No cabía duda de que los 3 estaban muertos. Inmediatamente, cerramos el lugar del crimen y comenzamos a recoger evidencias. En la empuñadura de madera del azadón, había una clara huella de sangre. En la mesa del salón había té preparado y 3 vasos, lo que sugiere que los 3 víctimas habían venido como invitados. En el suelo había huellas de pies desordenadas y marcas de rodillas que se deslizaban por el suelo, lo que se deduce que fueron dejadas por las víctimas mientras huían desesperadamente después de que María atacara. El grifo del patio estaba conectado a una manguera, y el extremo de la manguera todavía estaba goteando, lo que demuestra que María había usado agua después del crimen. Sus manos estaban completamente limpias. Y la razón por la que una mujer como ella pudo hacer que 3 hombres jóvenes y fuertes se desordenaran, probablemente se encontrara en el té. Luego, llegó el forense y se llevó los cadáveres para la autopsia. También llevamos a María, la sospechosa, de regreso a la comisaría. El interrogatorio de María no fue fácil. Parecía que todavía no había recuperado el sentido, con una expresión vacía en el rostro y sin decir una palabra. No importaba lo que le preguntáramos, no respondía. No podíamos obligarla a hablar, así que tuvimos que comenzar a investigar por otros caminos. Rápidamente, descubrimos la identidad de los 3 hombres víctimas. Diego, de 25 años, era de la ciudad del condado, había abandonado los estudios y no tenía trabajo. Sus padres se dedicaban al comercio en el extranjero y él vivía solo en la casa de la ciudad. Pablo, de 21 años, también era de la ciudad del condado, había abandonado los estudios y no tenía trabajo. Sus padres se habían divorciado, su padre estaba en el extranjero y él vivía con su madre, quien era vendedora de frutas y verduras en el mercado central de la ciudad. Javier, de 22 años, era de la ciudad del condado, había abandonado los estudios y no tenía trabajo. Sus padres habían fallecido y él vivía con sus abuelos. Al mismo tiempo, también supimos lo que la gente decía de ellos. Eran los tipos que no se dedicaban a nada, se pasaban el día bebiendo en bares y peleando con los demás.
Los tres tenían antecedentes penales, eran evidentemente pequeños delincuentes. María también fue investigada. Tal como se había dicho antes, no tenía antecedentes penales. Pero los datos que un compañero había recuperado al principio eran un poco atrasados. Porque cuando contactamos con los familiares de María, descubrimos que, justo ayer, Ana, la hija de María, se había suicidado. La razón del retraso era que María no había tenido tiempo de procesar el certificado de defunción, y en el registro civil, Ana todavía no había sido oficialmente borrada. Incluso su cuerpo no había sido cremado. Al descubrir esto, sabíamos que las cosas no eran simples. Carlos frunció el ceño y dijo, no hacer el funeral de su hija, pero apresurarse a cometer un crimen y matar. Yo dije directamente, para ella, quizás no sea un crimen de homicidio, sino una venganza. Ayer era martes, según lo normal, Ana debería estar estudiando en el Instituto M, que es un liceo residencial. Ella se volvió a casa deliberadamente y se suicidó con planificación, no fue un impulso momentáneo. Debía estar sin salida. Suspiramos. ¿Había alguna relación entre esos tres chanchulleros y Ana? ¿Habían hecho algo a Ana que la llevó a la desesperación? Yo ya podía adivinar algo. Estos animales, lo único que pensaban era en eso. Pero todavía no entendía por qué, si realmente habían hecho esas cosas terribles, se atrevían a entrar tranquila y beber el té con droga en la casa de María. Sí, el análisis del té rápidamente dio resultado, había droga en él. Además, la huella de sangre en la empuñadura del asadón era consistente con las huellas dactilares de María. Así que, incluso si ella siguiera sin decir una palabra, la acusación de homicidio se mantendría. Pero, por supuesto, sería mejor tener su confesión. Al mismo tiempo, también podríamos saber cómo todo había ocurrido. Con toda esta información, Carlos y yo volvimos al cuarto de interrogatorio. En ese momento, María se había dado cuenta completamente. Y en cuanto abrió la boca, confesó sin vacilar que había matado a aquellos tres hombres. Su actitud de confesión era muy buena. Pero no servía de nada, su caso era grave, sin posibilidad de reducción de pena, y era muy probable que fuera condenada a muerte. Lo que necesitábamos saber era la motivación. María nos dio una explicación razonable. Ella dijo que la razón por la que los mató estaba realmente relacionada con su hija. Como habíamos supuesto. Estos tres animales habían violado a Ana. María se enteró de esto a través del teléfono móvil de Ana después de su muerte. El otro lado le envió fotos de Ana mientras era violada a través de WhatsApp y la amenazó con difundirlas, exigiéndole que estuviera dispuesta a jugar con ellos con regularidad. Por supuesto, si no quería, tendría que dar 80.000 euros como rescate de las fotos. Esta cantidad era realmente excesiva. Ni Ana ni María, con su difícil situación económica como madre e hija solas, podían dar ese dinero. Pero era por este dinero que los tres se atrevieron a entrar en la casa de María. Después de la muerte de Ana, María usó el teléfono móvil de su hija y fingió ser Ana para enviar un mensaje a Diego por WhatsApp. Decía que ya había hablado con su madre y estaba dispuesta a dar el dinero, así que les pidió que vinieran a la casa para recoger el dinero. Y estos tres animales no sabían que Ana se había suicidado. Se atrevieron a ir a la casa de María con descaro. No sabía de dónde sacaban el valor, siendo un chantaje, pero caminaban con la actitud de cobrar una deuda. Luego, María fingió ser sumisa y les ofreció té. Té con droga. Cuando les empezó a afectar la droga y se les debilitaron las manos y los pies, María cogió el asadón previamente afilado y volvió al salón. Emprendió una masacre. Esta fue la totalidad del caso. María lo confesó todo claramente. Y ella también parecía haber perdido toda esperanza de vivir. Al final del interrogatorio, con los ojos enrojecidos por el llanto, dijo, no quiero vivir más. Condénenme a muerte, así puedo ir a buscar a Ana. Ella debe estar muy sola allá abajo. Después del interrogatorio, Carlos se quedó en silencio y se encendió un cigarro, fumándolo con fuerza. Yo sabía que en realidad se dolía por Ana e incluso sentía lástima por María. Pero no había nada que hacer, las cosas habían llegado a este punto y no podíamos hacer mucho. Se tenía la confesión de la sospechosa, y a continuación, solo había que esperar a que se ordenaran las evidencias para entregar a María a la fiscalía y acusarla. Durante este tiempo, hubo un incidente. El padre de Diego, don Álvaro, irrumpió directamente en la oficina de la policía criminal. Hay que saber que la policía criminal generalmente no recibe visitas. Si alguien tiene que denunciar un caso, incluso si es un caso penal,
debe ser atendido por la comisaría local y luego transferido a la policía criminal. Pero era evidente que don Álvaro no había venido a denunciar, porque estaba acompañado por el subcomisario de la comisaría de abajo. Había venido a crear problemas. Tan pronto como entró, comenzó a gritar, ¿dónde está el asesino? Maldita sí. El asesino de mi hijo. Carlos se levantó bruscamente y gritó con furia, ¿quién demonios eres? Vete de aquí. Don Álvaro se quedó evidentemente perplejo. El subcomisario intentó sonreír y decir algo, pero Carlos le gritó de nuevo, tú también vete. ¿Sabes lo que es ese hijo de perra tuyo? No acepto este favor, vete. El rostro del subcomisario se puso rojo y violeta, y no se atrevió a decir nada. Pero don Álvaro seguía gritando, ¿qué dijiste? ¿Sabes quién soy? He cenado con el alcalde, ¿quieres apostar a que puedo encontrar a alguien en un abrir y cerrar de ojos? Echarle. Carlos hizo un gesto con la mano. Varios compañeros robustos se pusieron en pie y se acercaron a ellos con una mirada feroz. Don Álvaro se dio prisa y se dio vuelta. El subcomisario tuvo que llevarlo y se marcharon con mala gana. Carlos volvió a sentarse, todavía un poco emocionado, e incluso me pidió que revisara el expediente de don Álvaro. Dijo que si volvía a molestar durante la investigación, encontraríamos una razón para arrestarlo. ¿Por qué escribo este incidente? Por supuesto, está relacionado con la historia posterior. La historia todavía tiene mucho más para contar, las cosas no se resolvían con la condena de María como habíamos esperado. Un giro estaba por venir. El compañero responsable de la inspección en el lugar del crimen y la recopilación y ordenación de evidencias después, nos trajo resultados que no se podían observar a simple vista. Primero, aparte de las huellas de los 3 víctimas y María, había también huellas de un quinto hombre en el lugar del crimen. Se deduce que era un zapato de hombre, talla 44, y la huella de la suela parecía de una zapatilla deportiva. Sin embargo, estas huellas habían sido deliberadamente borradas. El grifo abierto en el patio había evidentemente lavado algunas áreas del lugar del crimen, lo que hizo que la sangre se derramara por todo el patio interior. Pero afortunadamente, una de las huellas del zapato de esa persona se conservó en un lugar seco sin sangre ni agua, cubierta de polvo. Segundo, las huellas dactilares en la empuñadura de madera del azadón agrícola habían sido borradas. El compañero dijo que solo se detectó la huella de sangre de María en la empuñadura, lo cual era poco normal. Porque normalmente, primero se agarra el azadón y se dejan las huellas dactilares, y luego, durante el asesinato, la sangre se salpica y se deja la huella de sangre. Pero en esta empuñadura, solo había la huella de sangre y no una sola huella dactilar. Esto significa que es muy probable que las huellas dactilares originales hayan sido borradas, y María había puesto deliberadamente su huella de sangre después de que sus manos estuvieran cubiertas de sangre. Había un gran problema. Si solo hubiera sido la huella del quinto hombre, se podría haber explicado como una huella de un invitado anterior. Pero con las huellas dactilares, el carácter era completamente diferente. Es muy probable que María no fuera la asesina. Y ella estaba ocultando al verdadero asesino, quería asumir todo. Yo podía entender su pensamiento. Después de perder a su hija, ya no tenía ganas de vivir, y como de todos modos iba a morir, era mejor asumir la culpa. Porque desde su punto de vista, el asesino estaba vengando a su hija. Entonces, ¿quién era el verdadero asesino? No teníamos ni idea, ni siquiera habíamos visto la sombra del quinto hombre. Pero este hombre debía tener una relación íntima con María o Ana, de lo contrario, no habría hecho algo así. Carlos dijo que debíamos ampliar el alcance de la investigación. Por ejemplo, descubrir completamente sus relaciones sociales, amigos y familiares, cualquier persona con la que hubieran tenido contacto. Tanto María como Ana. Carlos continuaría trabajando con María, y yo me dirigiría al liceo. Me uní a mi compañero, Juan, y fuimos al Instituto M, donde Ana había estudiado. Este era un liceo de primer nivel en el condado, y su área de admisión abarcaba más de una docena de pueblos y aldeas del condado. En resumen, solo los estudiantes con excelentes notas tenían la oportunidad de venir aquí desde los pueblos. Era un liceo residencial, los estudiantes se quedaban en el liceo de domingo a jueves y podían regresar a casa los viernes para pasar el fin de semana. Decía esto porque no entendía cómo Ana, si pasaba la mayor parte del tiempo viviendo en el liceo, se había metido con aquellos chanchulleros. Quizás, este era el punto que debía prestar atención. Juan y yo visitamos al director de estudios y al profesor tutor de Ana. Pasamos toda la mañana, pero no obtuvimos nada.
Ni siquiera sabían que Ana había sido violada. El profesor tutor dijo que hasta el día en que Ana se suicidó, no había notado nada raro en ella, y se culpaba a sí mismo. Por la tarde, me centré en las compañeras de habitación de Ana. Pero sorprendentemente, ellas también dijeron que incluso la noche antes de que Ana se suicidara, se comportó como siempre, sin ninguna señal de extrañeza. Las cosas parecían un poco extrañas. Porque una persona que planea suicidarse, normalmente muestra un estado diferente al normal. Además, antes de suicidarse, había sido violada por chanchulleros y luego amenazada, humillada y chantajeada. No creía que una niña de primer año de liceo pudiera guardar sus pensamientos tan bien. Aunque no obtuvimos pistas directas de las compañeras de habitación, una de ellas dijo: quizás, podrías preguntar al compañero Luis. Él y Ana se llevaban bien, solían dar un paseo por el patio de recreo después de la clase nocturna. Luis, solo con el nombre se sabía que era un chico. ¿Es el novio de Ana? Tal vez, pero Ana nunca lo admitió. Y, después de que Ana tuvo el accidente ayer, Luis no ha vuelto a venir a estudiar. Si Luis era el novio de Ana, no haría falta investigar la motivación. El amor era la mejor motivación para la venganza. Volvimos a buscar al profesor tutor para obtener más información sobre Luis. Pero el profesor tutor nos dio otra información. Luis había pedido permiso por enfermedad. Ese día, debía haber recibido un mensaje de despedida de Ana, y su emoción se descontroló inmediatamente. Empujó al profesor en clase y huyó del liceo sin dejar rastro. Los maestros sabían sobre la situación de Luis. Él había sufrido enfermedades mentales desde pequeño, depresión y delirio, habían sido diagnosticados. Así que no se atrevían a descuidarlo y llamaron inmediatamente a su padre, señor García, para que buscara a Luis y lo llevara a casa a descansar. No se obtuvo mucha información del profesor tutor, solo dijo que la enfermedad de Luis estaba bajo control y se comportaba bien en el liceo. Debía ser el suicidio de Ana lo que lo hizo recaer. Y surgió otro problema. Como era un paciente con enfermedad mental, incluso si él fuera el asesino, el tribunal no lo condenaría severamente. De hecho, no se podía condenar severamente, como máximo, solo podría ser condenado a internamiento forzoso y tratamiento cerrado a largo plazo. Juan se rió en ese momento, y yo lo reprendí fuertemente. Yo sabía lo que estaba pensando. También odiaba con todas sus fuerzas lo que Diego y los demás animales habían hecho. Pero lo que quería decir es que primero, debíamos descubrir la verdad. Y luego pensar en si reír o no. Tal vez, si nadie tuviera que perder la vida por eliminar a esos animales, sería un buen resultado. Pero si fuera así, surgiría otra pregunta extraña. Luis era un paciente con enfermedad mental, ¿por qué quería que María asumiera la culpa por él? ¿No sería mejor que él se quedara en el lugar del crimen y no implicara a María? En cualquier caso, este caso no podía tener un resultado realmente bueno. Y la realidad fue más cruel de lo que imaginábamos, dándonos un final más trágico. Después de dejar el campus, Juan y yo nos apresuramos a dirigirnos a la casa de Luis. Él también era de un hogar monoparental. Y, según el profesor tutor, su madre se había ido hace muchos años. Había sido abusada y asustada por su padre, señor García, hasta que huyó. Era un caso de violencia doméstica. La causa de la enfermedad de Luis era evidente. La visita a su casa no fue nada agradable. Vivían en un antiguo vecindario. Tuvimos que tocar el timbre de su puerta durante mucho tiempo hasta que una voz gruesa y salvaje se escuchó desde el interior. ¿Estás tocando el timbre para los muertos? ¿A quién buscas? Yo me apresuré a explicar quién éramos y mostré mi identificación a través del visillo. De repente, la voz se volvió más suave, pero todavía se quejaba mientras abría la puerta. ¿Qué pasa? ¿Tan temprano? Supuse que no había mirado la hora, porque ya era mediodía. Y sin duda, la persona que hablaba era señor García. Cuando abrió la puerta, vi que estaba desaliñado y con un aspecto adormilado, como si hubiera despertado recientemente de una borrachera. Entramos al salón, el cual estaba oscuro, con muebles viejos y, lo más importante, muy sucio y desordenado. El piso estaba cubierto de polvo, había papel higiénico tirado por todos lados, bandejas de comida usadas debajo de la mesa de centro y varias botellas de cerveza apiladas en la mesa. Juan y yo nos sentamos y rápidamente le dimos a entender el motivo de nuestra visita, Luis. Señor García se enfureció de inmediato, se levantó y comenzó a caminar hacia la habitación, mientras soltaba insultos. ¿Qué demonios ha hecho este imbécil ahora? Nunca me ha dado un momento de paz, maldita sea.
Juan y yo nos miramos sorprendidos. Nunca había escuchado a un padre hablar así de su propio hijo. Para ser honesto, en ese momento pensé que si yo estuviera en ese ambiente con un padre así, probablemente también me volviera loco. Poco después, señor García sacó a un muchacho alto. Era Luis. Decir sacó era exagerado, en realidad, señor García solo agarraba a Luis por el cuello de la camisa. Señor García tenía solo 1,70 metros de altura, mientras que Luis medía por lo menos 1,80 metros. Luis se encontraba encorvado y con la cabeza baja, como si no tuviera nada que hacer frente a las acciones de su padre. Cuéntale a los señores lo que has hecho ahora, dijo señor García. Luis se quedó quieto, con la cabeza baja, como un niño que se hubiera equivocado. Señor García se dejó caer en el sofá y, como si quisiera deshacerse de cualquier responsabilidad, nos dijo, les digo, ayer, cuando el profesor dijo que este chico tenía problemas, lo traje de inmediato a casa y lo encerré en su habitación. He hecho todo lo posible. También he contactado con el hospital, si es necesario, lo mandaré a encerrar allí. Al oír hablar del hospital, Luis se estremeció violentamente y dijo por primera vez, no quiero ir. Eres un fracaso. ¿Encima te atreves a contestarme? Ojalá te mueras. Señor García se levantó con un movimiento rápido, dio un paso hacia adelante y dio una bofetada a Luis en la mejilla. Era tan rápido que Juan y yo ya nos habíamos levantado y corrido hacia ellos, pero no pudimos evitarlo. Juan también estaba enfadado. Agarró al señor García por el hombro y lo empujó de vuelta al sofá, gritándole, siéntate. Cierra el pico. Volví a mirar y vi que Luis seguía de pie, inmóvil, con la cabeza baja. La bofetada fue muy fuerte, pero él parecía no sentir nada. Era como si estuviera acostumbrado. Está bien, señor Luis, solo queremos hacerte algunas preguntas, dije rápidamente, tratando de calmar la situación. ¿Es Ana tu novia? Señor García volvió a enojarse. ¿Qué? Un loco como él, y pensar en tener una novia. Te dije que te calles. ¿Quieres seguir hablando? Ven aquí, tengo algunas preguntas que hacerte, y te las haré claras. Juan llevó a señor García al comedor. En el salón, solo me quedé yo y Luis. Incluso así, él seguía de pie, sin moverse. Solo cuando escuchó el nombre de Ana, mostró un ligero cambio. Él dijo, Ana, la quiero. Ella, aunque es como yo, es una buena persona, una persona muy buena. No se escondía su sentimiento hacia Ana. ¿Sabes por qué se suicidó? Luis negó con la cabeza. ¿No has hecho nada extraño por ella? Luis negó nuevamente. ¿Puedo ver tus manos? Él dudó unos segundos y luego extendió sus manos, mostrando las palmas. Eran manos grandes y parecían fuertes. Pero en la base del pulgar había algunas pequeñas heridas, evidentemente causadas por el exceso de fuerza al usar una herramienta. Por ejemplo, para cortar las extremidades y la cabeza de alguien con un azadón, se necesitaba esa fuerza. ¿Cuál es tu número de zapato? 44. Aunque no había ninguna prueba, las coincidencias eran evidentes. Durante el resto de la interrogación, a menos que yo mencionara a Ana, Luis respondía con las frases más cortas posibles. En sus ojos, Ana era como un ángel hermoso, alguien que podía calmar su corazón, evitar que se alterara y que no le hiciera ver alucinaciones. La mejor época de su vida había sido caminar y hablar con Ana en el patio de recreo. Incluso habían planeado estudiar duro, ir a la misma ciudad a estudiar y, si era posible, vivir juntos en el futuro. Pero cuando hablaba de estas cosas, la expresión de Luis no mostraba ninguna emoción, como si estuviera narrando la vida y los sueños de otra persona. Parecía que todo se había terminado para él. Juan llevó a señor García al comedor no solo para que yo pudiera interrogar a Luis en privado, sino también para obtener más información del padre supuesto. Después de dejar su casa, comprobamos que Luis era muy sospechoso. Por ejemplo, aunque no encontramos los tenis con la estela de la suela del lugar del crimen en su casa, señor García dijo, sin entender el porqué, que parecía que le faltaban algunos pares de zapatos a su hijo. Además, esa mañana del crimen, aunque Luis dijo que se había quedado en casa, señor García no podía confirmarlo, porque él había dormido durante toda la mañana. Para aclarar este punto, Juan y yo continuamos entrevistando a los vecinos en el antiguo vecindario. Desafortunadamente, las relaciones entre vecinos no parecían ser muy estrechas. No solo nadie había visto si Luis había salido de casa ese día, sino que muchos vecinos ni siquiera sabían quién era Luis. Pero aún así encontramos algunas pistas.
La casa de la familia García estaba en el segundo piso y fuera de la ventana de la habitación de Luis había un conducto de descarga. Con su tamaño y capacidad de movimiento, no habría sido difícil para él escapar por la ventana. Y alrededor del vecindario había suficientes cámaras de seguridad. Tomamos los números de identificación de las cámaras y les pedimos a nuestros compañeros que obtuvieran los registros de la comisaría de seguridad. Después de terminar, tuvimos que regresar a la comisaría de policía criminal, porque todavía no teníamos pruebas concluyentes y María no había dicho nada más. Pero la situación del caso era optimista. Si las cámaras de seguridad mostraban que él había salido por la mañana y tenía tiempo para cometer el crimen, entonces todo apuntaba a él. Por supuesto, además de los registros de las cámaras, había un método más simple. Era volver a interrogar a María con la información que habíamos descubierto hoy, y todo se aclararía. Después de todo, ella era solo una campesina, y una vez que sus mentiras fueran descubiertas, no podría resistir mucho. Cuando regresamos a la comisaría de policía criminal, ya era de noche. Carlos también tenía nuevas noticias. Había conseguido el teléfono móvil de Ana y había revisado los registros de chat de WhatsApp. Algunos de los contenidos eran diferentes a la confesión de María. En primer lugar, María había dicho que había enviado un mensaje a Diego para que vinieran a la casa a buscar el dinero a la madre al día siguiente. Pero evidentemente no era así, porque en el mensaje que Ana había enviado, decía, mi familia está dispuesta a dar el dinero, venid mañana a las 10 de la mañana a mi casa a recogerlo. Mi hermano me lo dará. No decía madre, sino hermano. Pero Ana era hija única y no tenía hermano. Esto apuntaba directamente a Luis, quien podía asumir el papel de hermano. En segundo lugar, en la negociación entre Diego y Ana, lo que él quería no era el rescate de las fotos, sino recuperar el dinero que es mío. ¿Qué quería decir con el dinero que es mío? Al respecto, Carlos se lo había preguntado a María y había descubierto la verdad. Lo terrible era que al principio, ni siquiera María entendía lo que eso significaba. Pero Carlos insistió en hablar sobre la cantidad de 80.000 euros y finalmente ella recordó un incidente. Un incidente desagradable que sucedió hace 10 años. Ese año, el segundo después de la muerte de su marido, Ana tenía solo 6 años. María, una mujer campesina, se encargaba de todos los gastos de ella y su hija. Ella solo podía cultivar productos agrícolas y llevarlos a vender al mercado del pueblo. Ana, que aún no iba a la escuela, tenía que acompañarla. En el mercado, había mucha gente. Mientras María se dedicaba a vender, Ana fue llevada a un rincón apartado por un chico de 15 años. El chico la abusó sexualmente. Ella tenía solo 6 años, era de un pueblo y no entendía nada. Ni siquiera se atrevió a resistirse por el miedo. Afortunadamente, María se dio cuenta rápidamente, la encontró y capturó al chico en el acto. Poco después, el padre del chico llegó. Debido a que María era conservadora y temía que el asunto se hiciera público y dañara su reputación, aceptó la mediación. Recibió una indemnización de 80.000 euros. Ese chico de 15 años era Diego. Carlos se aseguró de confirmar esto con don Álvaro, quien también admitió que había ocurrido ese incidente y que la cantidad de la indemnización era correcta. Es decir, cuando Diego vio a Ana nuevamente 10 años después, la reconoció y decidió vengarse. La semilla del destino se había sembrado hace 10 años. Incluso, siguiendo esta línea, descubrimos más causas. Por ejemplo, ¿por qué Ana se comportaba como si nada hubiera pasado frente a los demás? Si era tan fuerte, ¿por qué se suicidó tomando pesticidas sin decir nada? Era porque estaba enferma. Carlos encontró un diario que Ana había escrito en casa de María. Lo que está escrito aquí es muy contradictorio, algunas partes incluso son disparates, mientras que otras son completamente normales. Según mis consultas, Ana probablemente sufría de trastorno bipolar, causado por el abuso sexual que sufrió hace 10 años. En aquel entonces, quizás no comprendiera, pero a medida que creció, no solo comprendió, sino que se convirtió en un trauma de infancia que la atormentaba. Y su madre, la única persona a quien podía acudir, había elegido el acomodamiento en aquel entonces. No tenía a quien confiar, y con el paso del tiempo, finalmente cayó enferma. Carlos suspiró y luego continuó, y en este incidente de hace 10 años, Ana fue violada nuevamente, y por varias personas. Siempre he preguntado por qué no denunció, no dijo nada a su maestro ni a su madre. Ahora entiendo, era porque en el precedente incidente, su madre había elegido la resignación,
lo que hizo que ella también se resignara y temiera que los demás se enteraran y perdiera la reputación. Finalmente, no pudo soportarlo más y decidió terminar con su vida. Así que eso era. De repente, entendí por qué Luis decía ella es como yo. Ambos estaban enfermos. Ana daba tanta lástima. Habían encontrado a alguien con quien sentir empatía, alguien con el que querían hacer de su vida algo mejor, pero finalmente, todo se destruyó por culpa de Diego, ese animal. Sí, Diego era el principal responsable. En los registros de chat de WhatsApp de Ana, solo había conversado con Diego, no con los demás. El chantaje, la humillación, todo lo hizo Diego. Los demás eran solo sus amigos, que él había llamado para ayudarle a abusar de Ana. Aunque todos merecían morir, Diego era especialmente culpable. Porque, originalmente, Luis y Ana se habían encontrado la luz. Para un paciente con enfermedad mental, ya sea depresión o trastorno bipolar, encontrar la luz era algo muy difícil. Pero ellos la habían apagado. Aunque ya era tarde, volvimos a interrogar a María. Con la información que Juan y yo habíamos recuperado, mencionando directamente el nombre de Luis, le hicimos saber que ya habíamos descubierto todo. Como habíamos previsto, María confesó rápidamente. Ella contó la verdadera historia del crimen. En realidad, el día en que Ana se suicidó, Luis había ido a su casa. Él se había llevado el teléfono móvil de Ana. Por supuesto, María solo se dio cuenta de esto más tarde. Ese día, estaba ocupada tratando de salvar a su hija y no se preocupó por el teléfono. Esto coincidía con lo que el profesor tutor había dicho sobre faltar a clase y descontrolar emociones. Él había estado observando a Ana a escondidas, sabía que no había podido ser rescatada y que María tenía que ir a la funeraria a hacer trámites la mañana siguiente. Y a través del teléfono móvil de Ana, había descubierto la causa de su muerte. Esa noche, envió un mensaje a Diego y su grupo para que vinieran a la casa de María a recoger el dinero al día siguiente. Y llegó el día del crimen. La droga era un sedante recetado que él, como paciente, tenía. Diego y los otros dos bebieron el té, y Luis sacó el asadón. La sangre se salpicó por todas partes. Pero, en el caso de María, también hubo un accidente. Ella se había olvidado de llevar su identificación y el libro de familia, así que tuvo que regresar a buscarlo. Al entrar, vio a Luis lavando la sangre con el grifo del patio. Se quedó completamente en shock. Y luego, algo inesperado sucedió. Antes, cuando Juan y yo analicíamos el caso, habíamos planteado una pregunta. ¿Por qué Luis quería que María ocultara su identidad como verdadero asesino? Él era un paciente con enfermedad mental, incluso si confesaba, no sería condenado a muerte. ¿No sería mejor que se quedara en el lugar del crimen y no implicara a María? La razón fue realmente inesperada. Lo que convenció a María para admitir la culpa fue esta. Luis quería matar a una persona más. Porque aquel día, cuando Diego invitó a violar a Ana, no eran 3 personas, sino 4. Pero ese día del crimen, Diego solo llevó a 2 de ellos, y la otra persona no pudo ir por algún asunto y se salvó. Así que, en ese momento, Luis tuvo la idea de que María asumiera la culpa. Él todavía tenía algo que hacer y no podía ser arrestado. Y para María, este asunto era vengar a su hija. Así que, después de despertar del crimen, se dio cuenta. Ella también quería vengar a su hija, pero no tenía la capacidad. Además, después de perder a su hija, ya no quería vivir. Y así, las cosas llegaron a este punto. Después de obtener la confesión de María, nos alarmamos. Porque María no sabía quién era la 4ª persona. Era ya medianoche. Carlos se quedó para dirigir la búsqueda, utilizando todos los recursos disponibles en la noche para encontrar rápidamente a la 4ª persona. Yo llevé a un grupo de personas y nos dirigimos de inmediato a la casa de Luis. Mientras viajábamos, llamábamos constantemente al teléfono de señor García, pero no hubo respuesta. Cuando llegamos a su casa, la forzamos abierta. Sí, señor García estaba borracho y dormido, pero Luis había desaparecido. Inmediatamente contactamos con todas las comisarías y movilizamos a todas las personas disponibles para buscar su paradero. Gracias a los esfuerzos de Carlos, las cámaras de seguridad de la comisaría de seguridad dieron acceso total. No solo se confirmó que Luis había salido temprano ese día del crimen, sino que también se pudo ver a qué hora había salido de su casa esa noche y hacia dónde se dirigía. Pero nuestros esfuerzos no fueron suficientes para detener su furia homicida. Una llamada de emergencia rompió el estancamiento.
Un joven llamado Carlos había sido asesinado en su pequeño alojamiento. Fueron muchos cuchillazos, el sangre estaba por todas partes, sin piedad. Nos apresuramos a dirigirnos al lugar del crimen. Su habitación estaba en un desorden total, evidentemente había habido una lucha. La arma era un machete, que se había dejado en el lugar del crimen. Tenía las huellas dactilares de Luis, ya no intentaba esconder nada. Carlos era la cuarta persona. Olía a alcohol, se suponía que había sido seguido por Luis mientras regresaba borracho a casa y luego fue asesinado en su alojamiento. A través de los mensajes de texto en su teléfono, se podía ver que esa noche había salido a celebrar su salvación. Sí, celebrando con alcohol. Celebrando que no había muerto con Diego y los demás esa mañana. Celebrando que la asesina, María, ya había sido arrestada. ¿Celebrando? Era realmente irónico. Los que merecían morir, el destino no los iba a dejar escapar. Pero Luis había desaparecido de nuevo. Estábamos muy preocupados por su estado, debido a su enfermedad y a que en solo 2 días había cometido 2 casos de homicidio con un total de 4 muertos. Teníamos miedo de que se convirtiera en un loco sanguinario. La búsqueda comenzó inmediatamente. Todas las cámaras de vigilancia fueron revisadas. Después de matar a Carlos, Luis se había dirigido hacia el casco antiguo y desapareció en una zona sin cámaras. Buscamos esa zona completamente, pero no pudimos encontrar rastro de él. Además, debido a que era de noche, la búsqueda era muy difícil. Y no fue hasta que amaneció que volvió a aparecer. Pero no esperábamos que lo hiciera de esa manera. Al amanecer, alrededor de las 8 de la mañana, recibimos una llamada de alerta. Había un secuestro y agresión en la funeraria. El secuestrado era un niño de 5 años. Y el secuestrador era Luis. Estaba a una distancia de 10 kilómetros del casco antiguo donde lo habíamos perdido. Había caminado toda la noche hasta allí. Como habíamos temido, Luis se había vuelto completamente loco. La idea de venganza había ocupado completamente su corazón. Esa mala idea no solo lo había llevado a matar a 4 jóvenes que habían violado a Ana, sino que también se extendió a los padres de estos. Sí, esta vez el objetivo de Luis era don Álvaro. No sabíamos de dónde había obtenido la información, pero sabía que don Álvaro iría a la funeraria esa mañana para hacer los trámites del funeral de Diego. Pero obviamente, fracasó. Después de recibir la llamada, nos apresuramos a ir allí. Solo tardamos 10 minutos, pero finalmente, solo encontramos el cuerpo de Luis. Se había cortado la garganta con un cuchillo de fruta afilado y había muerto antes de que llegaran los paramédicos. La sangre teñía todo su cuerpo. Lo que sucedió allí, solo pude reconstruirlo a través de los registros de las cámaras de seguridad y el testimonio de los guardias de seguridad. Después de que la funeraria abrió, Luis se hizo pasar por un familiar del difunto que venía a hacer trámites, intentando entrar furtivamente. La funeraria de la pequeña ciudad no tenía un mostrador de recepción. Al entrar, había un gran salón espacioso y los trámites de cremación se realizaban en la oficina de adentro. Luis probablemente quería entrar a la oficina para buscar a don Álvaro. Pero él había matado a alguien la noche anterior y tenía algo de sangre en el cuerpo. Aunque ya se había secado y era de color marrón, era difícil de notar a simple vista, pero todavía era muy llamativo. Además, había pasado una noche sin dormir y estaba desorientado. Un guardia de seguridad atento lo descubrió inmediatamente y lo agarró, preguntándole qué estaba haciendo. En ese momento, Luis se asustó. Se confundió y pensó que el guardia de seguridad, con su uniforme, era un policía. Después de todo, él era solo un estudiante de liceo y su estado mental era muy inestable. Para defenderse, empujó al guardia sin pensar y abrazó a un niño que estaba caminando por el salón con una mano, mientras con la otra sacó un cuchillo. El niño se asustó y comenzó a llorar. Algo que no sabemos si fue casualidad o destino. Este niño no era un niño normal. Era el hijo menor de don Álvaro, el hermano de Diego. Sí, don Álvaro había venido con su esposa e hijo para despedir a su hijo mayor, Diego. No esperaban que, mientras ellos hacían los trámites en la oficina, el hijo menor de 5 años se escapara solo y se encontrara en las manos de Luis. Volvamos a enfatizar, en aquel momento, el estado emocional de Luis era muy inestable. Él abrazaba al niño y mostraba el cuchillo de fruta, gritando a los guardias de seguridad, «Déjenme. No me arresten. No puedo ser arrestado». Los guardias de seguridad se asustaron. Originalmente, solo pensaban haber capturado a un ladrón, pero de repente, la situación se volvió más grave.
Rápidamente llamaron a ayuda con el walkie-talkie, y fue entonces cuando nosotros recibimos la llamada de alerta. Esa mañana, no había muchas personas en la funeraria. Al escuchar el disturbio, todos se acercaron al salón. Luis vio que la gente se reunía y se descontroló aún más. No podía sostener completamente al niño con una sola mano, y con el llanto del niño, se le estaba dificultando. Inconscientemente, retrocedió hacia un rincón. Se sentó contra la pared, abrazó fuertemente al niño con una mano y puso el cuchillo de fruta en el cuello del niño con la otra. Los guardias de seguridad se acercaron lentamente, tratando de calmarlo y diciendo que podían hablar las cosas con calma y que no se enfadara. «Déjenme pasar. Quiero entrar». Los guardias de seguridad respondieron que, por supuesto, podía pasar, pero primero debía soltar al niño, ya que estaba llorando hasta el punto de perder el habla. «Déjenme. Si no, lo aprieto. He matado a 4 personas. En serio lo mataré». Al oír esto, los guardias de seguridad se pusieron pálidos. No sabían si acercarse o alejarse. Y en ese momento, don Álvaro finalmente apareció, pero no fue muy sensato. ¿Qué pasa? Separó a los guardias y corrió hacia donde estaba Luis. Llegó tan repentinamente que los guardias no pudieron detenerlo. Al verlo, Luis agitó el cuchillo y gritó, «No te acerques. En serio lo mataré». La hoja del cuchillo hizo una herida en la cara tierna del niño. El niño dejó de llorar y comenzó a temblar, incluso a tener un ligero espasmo, como si estuviera a punto de desmayarse. Don Álvaro se dobló en ese instante. Ok, no me acerco, no me acerco. Mientras decía esto, se arrodilló de golpe, manteniendo la misma altura que Luis, quien estaba sentado en el suelo. Levantó las manos, como si se rindiera, y suplicó con el tono más humilde. ¿Te parece bien así? Yo cambio por él, haré lo que quieras. Él tiene solo 5 años. No entiende nada. Luis abrió los ojos desorbitados, como si la propuesta de don Álvaro le resultara increíble. Cuando las cosas llegaron a este punto, mientras miraba el video de las cámaras de seguridad, comencé a sentir dudas. Porque en ese momento, Luis no parecía conocer a don Álvaro, ni mucho menos haber venido específicamente a matarlo. Era muy contradictorio y extraño. ¿Por qué había este repentino cambio? Luego, don Álvaro se quitó la camisa, mostrando su cuerpo flaco. Levantó las manos, con los ojos enrojecidos, y dijo: «Mira, no tengo armas, no puedo luchar contigo, yo». En ese momento, Luis preguntó: «¿Es tu hijo?». Sí, por favor, déjame cambiar por él, te lo ruego». Don Álvaro tenía los ojos llorosos. Mientras hablaba, dio varios golpes en la cabeza contra el suelo. La fuerza era tan grande que se raspó la frente. Después de golpearse la cabeza, volvió a levantar las manos en señal de rendición y siguió suplicando con los ojos enrojecidos. Luis volvió a gritar como un loco: «Entonces morirás tú». Al ver esto en la cámara, la sensación de era aún más fuerte. Dudaba de nuestro juicio, quizás no estábamos completamente en lo correcto. Y en ese momento, Luis, con los ojos enrojecidos, siguió gritando: «En serio mataré. Si te acercas, te mataré». Pero sus amenazas no tuvieron ningún efecto, incluso para don Álvaro, esto parecía más bien una aceptación de su petición. Así que dijo emocionado: «Ok, puede matarme. Yo cambio por él, déjame cambiar. Puedo acercarme, yo me acerco así». Con las manos levantadas y en posición de rodillas, avanzó lentamente hacia Luis. Era ridículo y triste a la vez. Estaba desnudo, mostrando todo su cuerpo flaco y viejo. Incluso en una pelea normal, no podría luchar contra un joven y fuerte como Luis, mucho menos en la posición de rodillas. Estaba dispuesto a morir. Pero en ese momento, Luis comenzó a llorar en voz alta. Sus facciones se retorcieron, como si estuviera experimentando algo muy doloroso. Lloraba sin cesar, las lágrimas no paraban de caer. Don Álvaro se quedó asombrado y dejó de hacer cualquier movimiento, temiendo provocar a Luis. Pero Luis no volvió a enloquecer. Don Álvaro escuchó que parecía repetir una frase: «¿Por qué, papá? ¿Por qué?». Luego, empujó suavemente al niño, alejándolo del alcance de su cuchillo. Don Álvaro, aunque sorprendido, se abalanzó y abrazó fuertemente al niño que estaba a punto de caerse. «Di a señor García que no se merece ser padre». Después de decir esto, Luis se dirigió el cuchillo de fruta afilado a su garganta.
En el cuello se abrió un gran corte, la sangre salió como un manantial y nada podía salvarlo. Así, él murió. La farsa llegó a su fin. Siempre me parece muy triste. Don Álvaro y su hijo menor no tuvieron nada. Pero a través de este incidente, se puede ver que el hijo menor recibió suficiente amor paterno de don Álvaro. Pero Diego, seguro que no. Porque en todos los hogares involucrados en este caso, todos eran hogares rotos, y Diego no era una excepción. Él había sido abandonado desde pequeño, lo cual quizás fuera la razón por la que hizo aquella acción bestial a los 15 años. Esos chanchulleros que fueron asesinados por Luis también tenían un infierno de familia. Pero lo más terrible era la educación que recibió Luis. Finalmente, entendí por qué no quería rendirse. Era por la misma razón por la que sufrió enfermedades mentales. Su propio padre lo había enviado a un hospital cerrado sin normas, algo como un hospital de electroterapia, donde la vida era un infierno. Luis debía pensar que, si era arrestado, sería enviado de nuevo a ese hospital. Y para él, era mejor morir que volver allí. Así que prefirió morir antes que rendirse. Pero, ¿en realidad se volvió loco por la venganza como inferíamos cuando hizo aquel disturbio en la funeraria? En realidad, no. Después de terminar el caso, Carlos hizo un gran esfuerzo para retomar la confesión y tratar de dar a María un calificativo de estado mental anormal para que no fuera castigada. Cuando estaba persuadiendo a María, dijo una frase. Ni siquiera te preocupas por ti misma, pero piensa en tu hija. Todavía está en la funeraria, no quieres salir pronto para despedirla por última vez. Esta frase me impactó como un rayo. Me apresuré a buscar información, y la página que apareció en la pantalla de la computadora finalmente confirmó mi suposición. Finalmente, encontré la razón por la que Luis fue a la funeraria. No se había vuelto loco, ni estaba completamente obcecado por la venganza. La sensación de que sentí se explicó. En realidad, no conocía a don Álvaro, ni al hijo menor de don Álvaro. Todo fue casualidad. Él fue a la funeraria porque Ana todavía estaba allí. Recordé que Luis había dicho en el lugar del crimen, quiero entrar. Lo que él quería decir con entrar no era la oficina. Era la morgue. La luz de la pantalla me pinchaba los ojos, y me dolía tanto que parecía que se me escaparan algunas lágrimas. Yo pensé que, quizás, ese muchacho, con todo su esfuerzo, solo quería morir con ella al final.